El sótano de mi abuelo donde habían secretos que cambiaron mi vida. Mi nombre es Tomás, tengo 35 años. Siempre creí que conocía a mi familia, hasta que mi abuelo murió y me dejó su casa antigua en el campo. Era una construcción enorme, de madera y ladrillo, con un jardín que parecía no haber sido cuidado en décadas. Cuando llegué, el olor a polvo y madera vieja me golpeó. Cada habitación parecía guardar un eco del pasado. Mi abuelo había sido un hombre reservado. Nunca hablaba de su juventud, ni de su vida antes de casarse con mi abuela. Y cuando era niño, yo siempre sentí que había algo en el que no me contaba, algo que me observaba desde la sombra. Esa tarde, mientras revisaba los cajones del estudio, encontré un mapa antiguo. No era un mapa cualquiera, señalaba diferentes habitaciones de la casa, con marcas extrañas y notas escritas con la letra de mi abuelo. La más inquietante estaba en el sótano. Nunca entré solo. Lo que guardo aquí no es para ojos curiosos. Mi corazón latió con fuerza. Siempre fui un tipo curioso, y la advertencia hizo que quisiera investigar aún más. No podía resistirlo. Esa noche, mientras la casa crujía bajo el viento, bajé al sótano. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, y al abrirla, un olor húmedo y metálico me golpeó. La luz de mi linterna iluminó escalones de madera que parecían no haber sido pisados en años. Al final, encontré algo que no esperaba, un escritorio antiguo con cajones cerrados con llave, cajas con documentos amarillentos y un diario. El diario tenía la letra de mi abuelo y un título que me heló la sangre. Lo que no debe ser descubierto. Lo abrí. La primera página decía: si alguien encuentra esto, significa que el tiempo ha llegado. Hay cosas que mi familia jamás debe saber. Pero ahora eres tú, Tomás, quien debe conocer la verdad. Mi respiración se aceleró. ¿Qué secretos había guardado mi abuelo toda su vida? Mientras leía, noté una fotografía vieja entre las páginas. Mostraba a mi abuelo joven, acompañado por un hombre que no reconocía. Lo extraño era que ambos sostenían un objeto, una especie de caja metálica con símbolos que nunca había visto. De repente, un sonido detrás de mí me hizo girar. No había nadie, solo sombras. Pero sentí que la casa, de repente, estaba viva. Como si las paredes mismas observaran cada uno de mis movimientos. No sabía entonces que ese diario no solo revelaría secretos de mi abuelo, sino que también cambiaría todo lo que creía sobre mi familia, sobre mí mismo, y sobre la realidad que me rodeaba. Esa noche no pude dormir. La casa estaba silenciosa, salvo por el crujir de la madera y el viento que golpeaba las ventanas. Cada pensamiento volvía al diario y a la fotografía del hombre desconocido con mi abuelo. Al día siguiente decidí investigar más. Revisé los cajones del escritorio y encontré varias cartas amarillentas. Estaban dirigidas a alguien llamado E.M., con fechas que iban desde 1952 hasta 1967. Cada carta hablaba de un proyecto, de algo que debía mantenerse en secreto, de advertencias sobre lo que sucedería si alguien más lo descubría. La palabra que se repetía una y otra vez era la caja. No entendía a qué se refería, pero había un tono de urgencia en cada línea, como si el mundo entero dependiera de que nadie la encontrara. Decidí revisar el resto del sótano. Entre trastos viejos y muebles cubiertos de polvo, encontré un pequeño compartimento en la pared. La madera estaba astillada, y detrás había un mecanismo antiguo que parecía un candado secreto. Lo abrí con cuidado y, para mi sorpresa, encontré una caja metálica idéntica a la que aparecía en la fotografía del diario. La caja estaba cubierta de símbolos extraños que no reconocía. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en ella parecía, vivo, como si reaccionara a mi presencia. El diario decía que nunca debía abrirla solo. Pero la curiosidad me venció. Abrí lentamente la tapa. Dentro no había oro ni joyas, sino papeles antiguos, fotografías y un pequeño dispositivo que parecía tecnológico, pero mucho más avanzado que cualquier cosa de la década de los 50. Entre los papeles encontré algo que me dejó sin aliento, documentos que mencionaban experimentos secretos de mi abuelo, códigos y nombres de personas desaparecidas. Una de las fotos mostraba el mismo hombre que había visto en la primera fotografía, sosteniendo un objeto brillante con símbolos idénticos a los de la caja. Mientras revisaba los papeles, escuché un ruido detrás de mí, un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta a lo lejos. Me giré, pero no había nadie. Solo sombras y el eco de mis propios pasos. Entonces entendí algo que me hizo temblar: esto no era un secreto de familia común. Había algo mucho más grande, algo que mi abuelo había protegido con su vida, y ahora, accidentalmente, yo estaba involucrado. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me observaba desde las sombras del sótano. No era un amigo ni un intruso común, era como si la casa misma estuviera viva, y supiera que había descubierto lo que no debía.
Y entonces supe que el misterio apenas comenzaba, y que los secretos de mi abuelo no solo cambiarían mi vida, sino también mi percepción de lo que era real y lo que no. No podía dejar el sótano por más tiempo. Cada día que pasaba, sentía que el secreto de la caja me llamaba. Abrí nuevamente el diario de mi abuelo y revisé las cartas AM con más detalle. Allí encontré algo que me había pasado desapercibido. Cada carta terminaba con un pequeño conjunto de símbolos que parecían aleatorios. Al principio pensé que era alguna firma extraña, pero luego noté un patrón: eran coordenadas. Coordenadas de lugares cercanos a la casa, algunas incluso dentro de la misma ciudad donde vivía ahora. Decidí seguir una de ellas. Era un parque antiguo, casi olvidado por la ciudad. Caminé hasta allí al día siguiente. Entre los arbustos, encontré una pequeña caja de metal enterrada bajo tierra. Dentro había otro diario, esta vez más antiguo, y un mapa con símbolos similares a los de la caja del sótano. El diario pertenecía a alguien llamado Elías M., el mismo a quien estaban dirigidas las cartas de mi abuelo. Cada página hablaba de experimentos con energía desconocida, de descubrimientos que podrían cambiar la forma en que entendemos el mundo. También mencionaba a mi abuelo como su socio más cercano y responsable de proteger la información. Mientras leía, noté algo inquietante: varias notas hablaban de observadores. Personas que vigilaban el trabajo, asegurándose de que nadie descubriera los secretos. Y luego, una advertencia. Si el legado cae en las manos equivocadas, todo lo que conocemos puede cambiar. Incluso la percepción de la realidad. Sentí un escalofrío. Todo esto era demasiado grande para ser solo un secreto familiar. Mi abuelo no solo había protegido a su familia, había protegido algo que, si se descubría, podría ser peligroso para cualquiera. Esa noche, volví al sótano con la caja en mis manos y una idea clara: debía descifrar los símbolos, entender la relación entre la caja, los diarios y las coordenadas. Era mi única oportunidad de entender el secreto de mi abuelo. Mientras pasaba las páginas y comparaba símbolos, noté un patrón que formaba una especie de código alfanumérico. Al principio parecía imposible, pero después de horas, logré descifrar una secuencia que llevaba a un lugar, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Supe que debía ir allí, pero algo me detuvo. La sensación de ser observado volvió. Cada crujido en el sótano, cada sombra en la esquina, parecía advertirme: no estaba solo. Algo me decía que los secretos de mi abuelo no solo eran antiguos, sino que alguien más aún estaba vigilando, esperando que cometiera un error. Y así empezó mi búsqueda: descubrir el legado de mi abuelo antes de que cayera en manos equivocadas. El mapa y los códigos me llevaron hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar que parecía olvidado por el tiempo: ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis y puertas chirriantes que se movían con el viento. Al entrar, sentí una extraña mezcla de miedo y emoción. Había polvo en el suelo y telarañas colgando del techo, pero algo me decía que aquí estaba el próximo secreto de mi abuelo. Seguí las coordenadas que había descifrado. Cada paso parecía guiado por el diario, marcas en las paredes que coincidían con símbolos de la caja y del mapa. Finalmente, llegué a una habitación cerrada con llave. Parecía un laboratorio antiguo. Equipos oxidados, frascos vacíos y documentos apilados cubrían las mesas. En el centro, había un escritorio con un compartimento secreto. Lo abrí y encontré una caja similar a la del sótano, pero más grande, con símbolos idénticos. Esta vez, junto a ella, había una nota. Tomás, si has llegado hasta aquí, significa que estás listo. Todo lo que está dentro de esta caja cambiará lo que crees posible. Pero recuerda, nunca debes hacerlo solo. La curiosidad puede ser peligrosa. Mi corazón latió con fuerza. Abrí la caja lentamente. Dentro había varios documentos antiguos, fotografías y un dispositivo extraño, como una combinación entre un reloj y un aparato mecánico. No entendía su función, pero noté algo extraño: el dispositivo parecía responder a mi presencia. Mientras lo examinaba, escuché un ruido detrás de mí, pasos leves, crujidos en el suelo. No podía ver a nadie, pero sentí que alguien más estaba allí, observándome. Mi instinto me gritó que debía salir, pero algo me decía que debía quedarme. Decidí tomar uno de los documentos y volver al sótano para analizarlo con calma. Mientras caminaba hacia la salida, algo extraño sucedió: una sombra cruzó la habitación, y por un instante, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien hubiera estado esperando que descubriera ese lugar. Al llegar al sótano, puse todo sobre la mesa y comencé a estudiar los documentos. Noté un patrón: todos los símbolos de la caja y los mapas estaban conectados con una serie de eventos históricos, experimentos secretos y personas desaparecidas. Mi abuelo había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Y ahí entendí algo que me heló la sangre: este secreto no solo afectaba a mi familia, sino que podía cambiar la forma en que la gente veía la realidad misma. Mi vida ya no podía ser la misma.
Sabía que debía continuar, pero también sabía que alguien más seguía cada uno de mis movimientos, alguien que no quería que el legado de mi abuelo fuera descubierto. Pasaron días en los que no podía dejar de pensar en la caja y en el extraño dispositivo. Cada símbolo parecía tener un propósito, y cada documento apuntaba a algo que mi abuelo había llamado el legado. Decidí estudiar el dispositivo con calma. Era más complejo de lo que parecía, engranajes, palancas y diminutos circuitos que no correspondían a nada de tecnología moderna. Sin embargo, lo más inquietante era que respondía a mi toque. Apenas lo sostuve, algunas luces diminutas se encendieron, parpadeando en un patrón que coincidía con los símbolos del diario. Mientras trataba de entender cómo funcionaba, escuché un golpe seco en la puerta del sótano. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. Sabía entonces que no estaba solo, alguien más estaba siguiendo mis pasos, alguien que sabía que había descubierto la caja. Intenté concentrarme en el dispositivo. Tras horas de prueba y error, logré activar un pequeño compartimento oculto. Dentro había un mapa mucho más detallado, con ubicaciones marcadas en todo el país y algunas notas que hablaban de experimentos realizados en secreto. Pero lo más impactante fue encontrar un diario adicional, de puño y letra de mi abuelo, que decía: el legado no es solo un secreto, es una responsabilidad. Quien lo posea debe protegerlo, y quien intente robarlo deberá ser detenido. Tomás, si estás leyendo esto, significa que he confiado en ti. Nunca reveles todo de golpe, y nunca olvides que alguien más siempre está observando. Mientras leía, sentí un escalofrío. Cada palabra de mi abuelo estaba impregnada de advertencia. Sabía que no podía compartir esto con nadie, ni siquiera con mis amigos más cercanos. Esa noche, revisando nuevamente el dispositivo, vi que las luces formaban un patrón que coincidía con las coordenadas del primer lugar que había visitado, el edificio abandonado. Decidí que debía volver allí. Algo me decía que solo entendiendo ese lugar completamente podría descifrar el propósito de todo el legado. Al salir del sótano, sentí una presencia detrás de mí, casi como un susurro, alguien me estaba siguiendo. No podía verlo, pero la sensación era innegable. Cada paso que daba, cada esquina que doblaba, sentía que el misterio se hacía más grande y peligroso. Y fue en ese momento que comprendí algo aterrador: mi abuelo no solo protegió secretos, también protegió mi vida. Y ahora, alguien estaba dispuesto a todo para obtener lo que él había escondido durante décadas. Decidí que no podía esperar más. El legado de mi abuelo, la caja, el dispositivo, todo me llamaba a actuar. Tenía que volver al edificio abandonado, pero esta vez con cuidado. Sentía que alguien más estaba allí, acechando, observando cada uno de mis movimientos. Cuando llegué, el edificio estaba más oscuro que la primera vez. El viento silbaba entre las ventanas rotas y los grafitis parecían sombras que me seguían. Avancé con la linterna, siguiendo los símbolos que había descifrado. Cada paso resonaba como un aviso. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura entre las sombras. Era alta, vestida de oscuro, y no se movió cuando la luz de mi linterna la iluminó. Sentí un miedo profundo, pero también una extraña calma. Sabía que este encuentro era inevitable. Tomás, dijo la voz, profunda y firme. Sabía que vendrías. No podía reconocerlo del todo, pero algo en su postura y su manera de hablar me resultaba familiar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy alguien que también protegió el legado de tu abuelo, pero de una manera diferente. Se acercó un poco más y pude ver su rostro. Mis ojos se abrieron de par en par. Era alguien que conocía, alguien que había estado en mi vida desde siempre, pero nunca imaginé que estuviera involucrado en esto. Todo este tiempo, has estado observándome, dije, incrédulo. Él asintió. Sí. Pero no para dañarte. Para protegerte. Tu abuelo confiaba en mí, y ahora también debes confiar. Lo que has descubierto es poderoso, y también peligroso. Hay quienes quieren el legado para sus propios fines, y no dudarán en ir demasiado lejos. El miedo que sentí la primera vez que vi la caja se multiplicó. Cada símbolo, cada coordenada, cada nota tenía un propósito que ahora comprendía. El legado no era solo conocimiento, era un arma, un poder que podía cambiar el mundo si caía en las manos equivocadas. ¿Qué debo hacer?, pregunté, con la voz temblorosa. Aprender. Proteger. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar que nadie lo obtenga antes que tú. Tu abuelo me preparó para esto, y ahora, te toca a ti. Supe que mi vida ya no volvería a ser normal. El legado de mi abuelo, la caja, los diarios y el dispositivo, todo estaba conectado a fuerzas mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. Y mientras me alejaba del edificio esa noche, sentí algo aterrador y emocionante al mismo tiempo. Mi historia apenas había comenzado.